Kim, al verlo, se calmó y dijo que no parecía ser un cliente con una petición. El samurái le preguntó si él era el señor Kim. Ken volteó a mirarlo, luego sonrió y dijo que aquello era divertido. Le preguntó qué pasaría si respondía que no, y qué haría entonces. También le preguntó si no se arrepentiría después. El samurái, serio, volvió a pedirle que respondiera su pregunta. Ken respondió que sí lo haría, si es que lograba mantenerse frente a él un par de minutos más. En ese momento llegaron todos los hombres de Ken, sus guardaespaldas principales, Zombie y muchos más. Uno de los guardias preguntó quién mierda se creía que era. Por otra parte, Sagol salió de unas alcantarillas y ayudó al hijo del samurái a salir también. Con cuidado observó los alrededores para asegurarse de que no hubiera nadie. Pero el joven le dijo que desde allí continuaría solo, que ella podía irse a donde quisiera. Sagol le preguntó por qué, y él respondió que era peligroso. Sagol le dijo que estaba bien, que ellos también buscaban a alguien. Entonces el chico le preguntó si a ella también le habían secuestrado a alguien. Sagol respondió que estaba buscando a su hermana. No sabía qué le había ocurrido, pero aquel hombre estaba relacionado con todo eso. Siendo honesta, dijo que lo ayudaría, aunque cada uno seguiría su propio camino, así que le pidió que no se sintiera tan presionado. Cuando llegara el momento, él podría pedir ayuda a su gente. Después Sagol comenzó a caminar y le dijo que la siguiera. Pero entonces chocó con alguien por no mirar al frente. Dos policías estaban frente a ellos. Uno de los oficiales le comentó al otro que mirara lo que habían encontrado, mientras el otro decía que no importaba cuántos mataran, siempre aparecían más. Sagol comenzó a temblar. Uno de los policías dijo que ellos simplemente nunca debieron haber nacido, y que tener que patrullar los alrededores por culpa de ellos era molesto. El joven notó que Sagol estaba completamente paralizada y temblando. Entonces uno de los policías le preguntó al otro si su celular estaba sonando, pero el otro respondió que no, que ese era otro tipo de sonido. Ambos comenzaron a reír diciendo que era el sonido de la niña temblando de miedo. Sagol, aterrada, comenzó a recordar el día en que mataron a su madre. Eran policías quienes asesinaban a los refugiados. Luego recordó a su hermano muerto junto a muchas otras personas. No podía dejar de temblar. Pero entonces recordó que estaba furiosa, porque lo que sentía al verlos era miedo, y no ira. Temblando, intentó calmarse. Apretó el puño pensando que era una cobarde. Uno de los policías les dijo que no se asustaran, que era un buen tirador y los mataría sin dolor. El otro pidió que le dejara uno. Pero en ese momento Sagol saltó contra ambos y golpeó a los dos al mismo tiempo. Los policías cayeron al suelo con las máscaras rotas. Sagol aterrizó frenando su caída mientras ambos hombres se ahogaban en el suelo. Luego le gritó al joven que corriera. Los policías comenzaron a levantarse mientras disparaban. Minutos después, ambos estaban escondidos. Sagol soltó una risa y dijo que les había dado directamente en la cara, que se sintió genial. Pero luego notó al chico muy agitado y le preguntó si estaba bien. Él respondió que sí mientras se disculpaba, pero terminó sentándose y admitió que, siendo honesto, no estaba muy bien. Explicó que debía tomar una medicina regularmente y que ya habían pasado varios días desde la última vez que la tomó, aunque dijo que estaría bien si descansaba un poco. De todos modos, le dijo a Sagol que ella era asombrosa. Había derribado a 2 policías. Era bastante fuerte y valiente. Sagol negó con la cabeza y le mostró cómo le temblaba la mano. Pero el chico le dijo que eso precisamente era valentía. Luego, con tristeza, comentó que su amiga Jeon era igual de valiente que ella. Dijo que era más dura y más valiente que cualquier hombre de los alrededores. Cuando su madre murió, Jeon se convirtió en alguien parecida a una madre para él. También fue como una hermana, e incluso como un padre, porque el suyo siempre había sido frío y nunca lo quiso demasiado. Aunque no tenía ningún lazo de sangre, Jeon lo trataba mejor que su propia familia. Entonces comenzó a llorar al recordarla. Sagol le dijo que no llorara, que estaba segura de que la encontrarían. En ese momento, uno de los guardaespaldas del señor Kim recibió un corte tan profundo en el pecho que casi cayó inconsciente. Aún así logró sujetar al samurái de la ropa y, temblando, lo llamó hijo de perra mientras levantaba el puño para golpearlo. Pero al instante siguiente se desplomó, inconsciente o muerto. Entonces vemos que todos los hombres alrededor habían sido derrotados. Tanto el guardaespaldas principal como el secundario, e incluso Zombie, estaban tirados en el suelo. Una vez terminó con todos, el samurái se giró lentamente. Ken se puso nervioso al ver que había acabado con todos sus hombres. Le preguntó quién era y qué quería de él. El samurái le preguntó si ahora sí quería hablar.
Luego exigió saber dónde estaba su hijo y si él lo había asesinado. Kim, confundido, dijo que no entendía nada. Preguntó de qué mierda estaba hablando y por qué mataría a su hijo si ni siquiera sabía quién era. El samurái explicó que eran 2 hombres y una mujer. Dijo que ellos se llevaron a la mujer que estaba junto a esos 2 hombres. Luego añadió que el más delgado era su hijo. Tenía un punto en la frente y le faltaba un brazo. Ese era su hijo. Le recordó que no había pasado ni una semana, así que debía recordarlo. Kim lo llamó maldito imbécil mientras pensaba que, si tan solo pudiera alcanzar su arma. Pero el samurái le pidió que se apresurara a recordar, porque no tenía paciencia. Furioso, Kim gritó insultándolo e intentó empujarlo para alcanzar el arma. Sin embargo, el samurái esquivó el movimiento y le golpeó el rostro con la palma de la mano, estrellándolo contra la pared. Entonces el samurái clavó la espada atravesándole el pie. Kim comenzó a gritar de dolor, pero el samurái le dijo que respondiera de una vez, porque no pensaba esperar mucho más. Fuera del lugar, Sagol le dijo al chico que aquella era la oficina del señor Kim. El joven preguntó qué harían ahora, y ella respondió que había 2 guardias afuera. Él debía entrar mientras ella los distraía. El chico preguntó si dentro no habría más guardias, pero Sagol respondió que, incluso si lo atrapaban, solo lo golpearían un poco. No lo matarían porque eso implicaría más problemas. El joven respondió que entendía, aunque sudaba nerviosamente. Sagol salió corriendo y le dijo que esperara su señal. Pero cuando llegó a la entrada se detuvo sorprendida. Los guardias de afuera estaban muertos. Entonces llamó al joven para que se acercara. Sagol entró y le dijo que la siguiera. Al avanzar por el pasillo encontraron todos los cadáveres de los hombres tirados en el suelo. Sagol se preguntó qué demonios había pasado allí. En ese momento Zombie, que fingía estar muerto, vio entrar a Sagol. Ella le dijo al chico que buscara en las otras habitaciones y luego pasó junto a Zombie y los demás cadáveres. Entonces escuchó a Kim gritar que no sabía nada. Le decía al samurái que no sabía una mierda y preguntaba que quería que respondiera si realmente no sabía nada. Pero el samurái levantó lentamente su espada y dijo que entendía. Kim le pidió que esperara, alegando que no podía matar a alguien inocente. El samurái respondió que tal vez recordaría algo si le cortaba un brazo. En ese instante, Sagol tomó un tubo de hierro y se interpuso entre la espada y Kim, intentando salvarlo. El samurái se sorprendió al notarlo, y Sagol se preparó para frenar el impacto. El samurái pensó que ya era tarde para detener su espada, pero Sagol estaba decidida a no dejar morir al hombre que sabía dónde estaba Seula. En otra habitación del lugar, el joven entró buscando a su amiga, pero no había nadie. Luego notó otra habitación contigua y, al entrar, algo llamó su atención. Había objetos y ropa de mujeres tirados en el suelo. Entró rápidamente y vio que todo eran pertenencias de distintas mujeres. En ese momento, la puerta detrás de él se cerró de repente, asustándolo. El joven se levantó confundido, pero al intentar abrirla vio que no tenía manija. No entendía por qué era así, pero se alertó de inmediato y comenzó a golpearla mientras llamaba a Sagol, gritando que la puerta no se podía abrir desde dentro. Sin embargo, nadie escuchaba su voz. De vuelta al enfrentamiento, la barra de hierro fue atravesada con facilidad. La barra cortada cayó al suelo, y luego comenzó a chorrear la sangre de Sagol. Ella cayó con fuerza, perdiendo sangre. El samurái la miró sin decir nada mientras ella sujetaba su brazo intentando detener la hemorragia. El samurái pensó que algo no tenía sentido. Ella había sido cortada por su espada, pero su brazo no se había desprendido. Se preguntó por qué no había sido amputado. Luego le preguntó quién era, pero Sagol le dijo que no podía matarlo, necesitaba que ese hombre le dijera algo. El samurái se preguntó si acaso había cometido un error, si tal vez su espada había perdido filo, pero sabía que eso era imposible. Su brazo debió haberse cortado con facilidad. Entonces se puso serio y la miró fijamente, preguntándose si acaso ella era una de ellos. Pero detuvo sus pensamientos y le dijo a la niña que no había nada que su espada no pudiera cortar, y mucho menos una niña como ella. Le explicó que conocía gente así, que se había encontrado con personas similares en sus incontables batallas. Luego le preguntó directamente si era una mutante. Dijo que existían personas con cuerpos pequeños o muy diferentes a los normales, y quiso saber qué era ella y qué habilidad especial tenía su cuerpo. Sagol, sin entender, le preguntó de qué hablaba. Eso sorprendió al samurái. Él le dijo que entendía, que no parecía saberlo, pero que si realmente era una mutante, quizás era mejor que no lo supiera. Sagol le preguntó a qué se refería, pero entonces recordó la bala que recibió y que no la mató. Sin embargo, el samurái dijo que ya era suficiente. Le pidió que se apartara,
pues tenía asuntos pendientes con ese tipo. Sagol le pidió que esperara, quería saber más sobre lo que decía, quería entender a qué se refería con mutante. El samurái respondió que no conocía los detalles, solo sabía que existían, y que un cuerpo mutante podía poseer una fuerza monstruosa, como la del jefe al que servía. Después volvió a ordenarle que se apartara o la cortaría, pero Sagol insistió en que no podía matarlo, lo necesitaba vivo para hacerle unas preguntas. Kim comenzó a reír al ver la situación y preguntó qué demonios estaba pasando. Dijo que ambos eran graciosos. Luego le dijo a la niña que se deshiciera de ese loco de la espada y tal vez le diría dónde estaba su hermana. Sagol, seria, le ordenó que guardara silencio. Le dijo que, si algo le había pasado a Séula, lo mataría con sus propias manos. El samurái levantó su espada, diciendo que no advertía 2 veces y que los cortaría a ambos. Tanto Sagol como Kem se sorprendieron al escucharlo. Sagol no sabía qué hacer, pero de repente comenzó a pensar en la razón de todo aquello. Todo le parecía ridículo y extraño. No quería creer lo que estaba pensando. ¿Cómo era posible sobrevivir a un disparo en la cabeza? ¿Acaso su cráneo era de piedra? Pero incluso la piedra podía ser atravesada por una bala. Las palabras del samurái resonaron en su mente, su espada lo cortaba todo, no había nada que no pudiera cortar. Y también las declaraciones sobre que ella era una mutante. De repente, la sangre salpicó por todas partes. Sagol soportó el dolor y comprendió que era más fuerte que las personas normales. Había detenido la espada usando sus propias manos contra el filo, y a pesar de la sangre, la espada no logró atravesarla completamente. Al ver eso, el samurái se sorprendió. Pero Sagol actuó rápido y, sujetando la espada, avanzó. La bajó y lanzó una patada hacia la cabeza del samurái. Sin embargo, él la bloqueó con su brazo. Pensó que era increíble y contraatacó con su espada, pero Sagol giró en el aire, esquivándola por poco. Luego se alejó intentando frenar su caída, pero su pie chocó contra uno de los cuerpos y terminó cayendo. Impactó con fuerza contra la pared y quedó tirada en el suelo. Con dolor, comenzó a levantarse. Entonces vio a Zombie escondido fuera de la habitación. Él temblaba sin decir una palabra al ser descubierto, pero al ver a la niña comenzó a pensar que quizá debía ayudar. Sin embargo, ese hombre de la espada era aterrador, y se preguntó si debía seguir fingiendo estar muerto. En ese momento, Sagol se levantó temblando, con cortes en toda la mano y sangre chorreando. Zombie, al verla, se quedó sin palabras. Su piel estaba cortada y sangraba, pero aún así seguía levantándose. El samurái, desde dentro de la habitación, le dijo que era bastante rápida y que suponía que debía entrenar su cuerpo. No era una niña común. Luego, seriamente, le dijo que se fuera, no tenía asuntos con ella. Pero Sagol respondió que no podía hacer eso. Debía hacerle una pregunta a ese hombre. El samurái guardó silencio ante esas palabras y luego, colocando su espada en el cuello del señor Kim, le ordenó que le dijera a la niña lo que quería saber. Ken comenzó a reír y preguntó qué era todo esto, si acaso se estaban aliando contra él. Les dijo que se jodieran, que moriría de todos modos recordara o no a su hijo, y añadió que entonces no sería tan malo usar a la niña como escudo. El samurái entendió que no hablaría y dijo que su amabilidad había terminado. La mataría si intervenía. Entendía que no podía cortar sus huesos, pero sí podía matarla. Cuando Zhou intentó intervenir, Zombie la frenó con su brazo. Le dijo que retrocediera, que era peligroso. Luego entró seriamente en la habitación, diciéndole que él se encargaría, y le pidió a la niña que atendiera las heridas de sus manos. El samurái, al verlo, preguntó si aún quedaba alguien con vida entre los cadáveres. Él se alegró de verlo y le ordenó que matara a ese tipo. Dijo que debía protegerlo como su guardaespaldas y le reclamó que le pagaba mucho dinero, así que debía matar a ese hombre sin vacilar. En ese momento, un corte atravesó la cara de Zombie, pero solo había sido una imagen de velocidad, ya que Zombie logró esquivarlo agachándose. El samurái le dijo que tuvo suerte de sobrevivir antes y que quedarse en el suelo habría sido lo mejor. Haro Zombie atacó entrando por debajo y preparó su puño. Logró impactar el abdomen del samurái con todas sus fuerzas. El samurái sintió sus huesos crujir, y al segundo siguiente su cuerpo salió disparado contra la pared, agrietándola. Al caer al suelo, el samurái logró mantenerse de pie y, con dolor, preguntó quién era ese hombre. Zombie le respondió que no pediría perdón, porque había lastimado a demasiadas personas. Mientras tanto, por otra parte, vemos al Delivery King 5A8, quien recibió la llamada de reporte y fue al distrito 5A3, pero no sabía dónde estaba ese samurái loco. Chanmin dijo que lo encontraría, y vemos que llevaba un paquete para entregar. El destinatario decía,
para ese imbécil de máscara de gas con cuerno rojo. Cambiando de escena a la fortaleza Puño de Roca, el jefe decía que entendía la situación y preguntó si él había ido a buscar a su hijo, quien desapareció durante un robo. Luego preguntó si eso era todo lo que sabía, y el joven respondió que sí. El jefe entendió entonces por qué no lo había visto en los últimos días. Comprendía lo que ocurría, pero aún así él era su mano derecha, así que estaba algo molesto de que se hubiera ido sin decirle nada. Pensó que, si su hijo había muerto, tendría problemas con él de todas formas. Luego le preguntó al joven por qué el debilucho de su hijo estaba en el equipo de saqueo. Él había dado órdenes claras de que no le dieran trabajo. El joven se disculpó, explicando que el chico había sido muy testarudo y quiso ayudar, por eso fue con ellos. Una mujer comenzó a reír y le dijo al jefe que ya se lo había advertido, ese hombre no tenía utilidad. Nunca le agradó desde el principio, sentía que podía apuñalarlos por la espalda en cualquier momento. El jefe respondió que lo sabía. La única razón por la que lo mantenía a su lado era por la medicina que necesitaba su hijo enfermo. Después preguntó qué importaba eso. Él necesitaba su habilidad, y ese hombre necesitaba un hogar seguro y medicina para su hijo. Era dar y recibir. La mujer le dijo al jefe que era demasiado blando, pero este respondió que nadie era tan duro como él. Tocándole el trasero entre risas, le dijo que lo único suave allí era eso. Luego le preguntó si quería comprobar qué tan duro era. Ella sonrió, pero el joven llamó al jefe algo incómodo. El joven le dijo que ese hombre era fuerte, pero había causado problemas enormes y grandes daños a los repartidores buscando a su hijo, declarando que podría estar en peligro. Sin embargo, el jefe respondió que ellos se hacían llamar el mejor grupo de combate nacional, pero al final no eran más que repartidores. Declaró que no tenían oportunidad contra él. Volviendo con el samurái, este sintió un dolor intenso tras el golpe. Al tocar sus costillas se preguntó si estaban rotas. Ken le dijo a Zombie que lo sabía, que era increíble, y le pidió que matara a ese bastardo. El samurái respondió que estaba sorprendido de que hubiera alguien tan increíble como él en esa organización. Admitió que había bajado la guardia y fue tomado por sorpresa, pero preparándose declaró que ahora sí lo tomaría en serio. Zombie comenzó a temblar, pero de repente un corte casi lo partió a la mitad, logrando esquivarlo por muy poco. El ataque atravesó paredes y techos a kilómetros de distancia. Zombie se preguntó qué clase de ataque era ese. Estaban en un nivel completamente diferente. De repente, la espada del samurái apareció a centímetros de su cuello. Zombie la esquivó agachándose, y las paredes detrás de él fueron cortadas por el aire. Zombie entendió que el rango de ataque del samurái era demasiado amplio y que los demás podían salir heridos. De vuelta con el hijo del samurái, este seguía encerrado, pero escuchó un sonido y comenzó a llamar a Sagol, pidiéndole que le abriera la puerta. De repente sintió un dolor en el corazón y cayó de rodillas en el suelo. Sintiendo un fuerte dolor, dijo que necesitaba la medicina. Regresando a la pelea, vemos a Zombie lanzar varios golpes que el samurái esquivaba fácilmente. De repente, un corte fue lanzado hacia él y lo recibió en el pecho, perdiendo sangre. Aún así avanzó resistiendo. El samurái esquivó su golpe y entendió que Zombie estaba esquivando sus ataques por centímetros, recibiendo únicamente los cortes no letales para poder contraatacar y evitar que él tomara distancia. Sin embargo, el samurái entendía que cada pequeño corte se acumularía hasta volverse mortal, así que lo consideró un idiota. De repente logró tomar distancia y lanzó dos cortes. Ambos impactaron en el pecho de Zombie, quien movía su cuerpo para recibirlos sin que penetraran demasiado profundo. Luego siguió avanzando, pensando que podía resistirlos porque no eran tan graves. Pero en ese momento un corte fue directo a su cabeza. Zombie lo esquivó por muy poco, y el ataque atravesó paredes a la distancia. Entendió que, si uno de esos cortes lo alcanzaba de lleno, estaría acabado. Zombie lanzó entonces un golpe que impactó contra la pared al ser esquivado, y continuó atacando múltiples veces, destruyendo la pared mientras el samurái evitaba todos sus golpes. Con los puños sangrando, Zombie pensó que el samurái era demasiado rápido y que no podía golpearlo. Mientras la pelea seguía, King fue por su arma. Al verlos luchar maldijo, si se quedaba allí y recibía aunque fuera un solo golpe de esos monstruos, moriría. Se preguntó si debía escapar mientras estaban distraídos, pero al intentar irse, Sagol lo vio. En ese momento Zombie recibió dos cortes poco profundos en el pecho, pero ya no pudo soportarlo y cayó de rodillas. El samurái se preparó y le dijo que era inútil mantener un combate contra su espada. Nunca ganaría recibiendo cortes leves solo para acercarse.
Luego volvió a cortar el pecho de Zombie, diciéndole que había sido un buen oponente, pero que todo lo que tenía era su ridícula fuerza. Kem apuntó con su arma a la niña y le dijo que se quitara del medio. Después pasó a su lado maldiciendo mientras Sagol lo seguía para detenerlo. El samurái notó que Kim había escapado y comenzó a caminar para ir tras él, pero de repente esquivó un golpe que agrietó la pared. Zombie se había levantado otra vez y le dijo que aún no había terminado. El samurái preguntó cómo seguía de pie después de recibir tantos cortes, admitiendo que era un oponente bastante persistente. En ese momento Kim salió de la oficina hacia las calles y vio que todos sus hombres estaban muertos. Maldiciendo, intentó huir, pero Sagol lo seguía gritándole que se detuviera. Kim se frenó y le apuntó con su arma, gritando que no lo siguiera. No quería gastar sus balas en ella, las necesitaba para ese bastardo del samurái. Aún así le advirtió que dispararía si lo hacía enojar. Sagol le dijo que lo hiciera. Kim respondió que era una mocosa testaruda, pero Sagol volvió a exigirle que disparara. En ese momento se escuchó un corte metálico, y al segundo siguiente sangre brotó del brazo de Kim. Luego su brazo, todavía sosteniendo el arma, cayó al suelo. Kim no entendía qué había pasado. De repente comenzó a gritar de dolor mientras tanto la camioneta como su brazo eran atravesados por un corte que ni siquiera había visto. Todo era obra del samurái, quien había llegado cortando todo a su paso. Pero entonces tanto el samurái como Sagol se sorprendieron al ver lo que había dentro del camión cortado. Sagol preguntó qué era eso, y vieron a muchas mujeres inconscientes en el interior. El samurái preguntó si se trataba de tráfico humano, mientras Kim gritaba desesperado que no se acercaran, intentando detener la sangre de su brazo amputado. Con la otra mano tomó el arma, temblando de miedo, y apuntó hacia el samurái. Sin embargo, el cañón del arma fue partido a la mitad con otro corte. El samurái se acercó y, seriamente, preguntó si todavía no recordaba nada sobre su hijo. Kem comenzó a reír y llorar al mismo tiempo mientras temblaba. Sagol entró al camión y vio a todas las mujeres dormidas. Se preguntó si las habían drogado y a dónde las llevarían en ese vehículo. Entonces, aterrada, dijo que no podía ser. ¿Acaso Seula también había sido llevada a algún lugar así? Salió corriendo del camión y fue hacia Kim. Lo sujetó y le preguntó dónde estaba su hermana. Le preguntó si las había vendido igual que pensaba hacer con esas mujeres, y le exigió saber a dónde la llevaron. Pero Kem seguía riendo mientras temblaba. El samurái suspiró, entendiendo que no hablaría. Pero entonces sintió una intención asesina extremadamente fuerte proveniente de su espalda. Era Zombie, que ya estaba muy cerca. Alarmado, el samurái intentó girar para atacarlo, pero un fuerte golpe lo impactó antes. La mano de Zombie fue rápida y el samurái logró bloquear justo a tiempo. Aún así salió expulsado cientos de metros hacia atrás como si fuera un trapo. Cuando logró detenerse, comenzó a levantarse preguntándose cómo podía tener tanta fuerza. Sin embargo, Zombie ya estaba encima de él, empujándolo hacia atrás mientras preparaba otro golpe. El puñetazo impactó en su rostro, incrustando su cabeza contra las paredes de concreto. Zombie, agitado, sabía que había ganado, o eso pensó antes de comenzar a escupir sangre. El samurái había esquivado ese último golpe mientras atravesaba por completo el cuerpo de Zombie con su espada. Quitándose el cuerpo de encima como si fuera un trapo, el samurái se levantó. Zombie quedó en el suelo intentando sobrevivir a la herida mortal. El samurái reconoció su fuerza y se preparó para rematarlo, declarando que era más fuerte que cualquier Delivery King, pero que esta vez se aseguraría de matarlo para que no volviera a levantarse. Pero en ese momento un camión de reparto se acercó y frenó frente a ellos. Era el Delivery King del distrito 5A8. Quería preguntarle algo al samurái, pero al notar que había interrumpido la pelea se disculpó, preguntándole si él era quien estaba derrotando repartidores. Viendo su máscara y el cuerno rojo, supuso que sí. El samurái preguntó quién era, pero al ver la gorra con el símbolo 5A8 entendió que se trataba del Delivery King de ese distrito. Chanmin bajó del camión y dijo que lo había buscado durante mucho tiempo. Luego preguntó por qué estaba peleando allí si no había escuchado que él fue quien mató a su hijo. Después le arrojó una entrega que tenía para él. El samurái la cortó en el aire, y la caja partida cayó sobre el cuerpo de Zombie, quien sintió un fuerte dolor. Dentro de la caja había gorras de distintos repartidores de varios distritos, lo que sorprendió al samurái, que no entendía qué significaban. Chanmin le preguntó si acaso así abría sus paquetes, diciendo que no era nada sofisticado. Furioso, el samurái le preguntó qué intentaba hacer. Si había venido a vengar la muerte de sus colegas, entonces que atacara, lo mataría rápido. Chanmin respondió que sí, claro que necesitaba venganza,
pero le preguntó si entendía que él mató a su hijo. Preguntó si acaso no debía buscar venganza también. El samurái respondió que todo había sido un malentendido. Al escuchar eso, Chanmin se puso serio. Miró al hombre en el suelo casi muerto y luego observó el camión partido a la mitad en la esquina. Sonriendo con enojo, preguntó si entonces pensaba que había sido un repartidor quien mató a su hijo. Pero le preguntó si decía que se equivocó y que los verdaderos culpables eran las personas de ese lugar que él acababa de destruir luchando. El samurái respondió que sí. Chanmin guardó silencio y luego preguntó qué significaban esos sombreros para él. Esos pertenecían a los Delivery King que había asesinado. Ellos nunca podrían volver a hacer su trabajo. Entonces le preguntó si todos ellos habían sido solo un sacrificio por su confusión. El samurái preguntó si quería que le rogara perdón, pero Chanmin respondió que no, que nada de eso importaba ya. Apretando los puños, dijo que necesitaba que pagara el precio por las malas acciones que había cometido. El samurái levantó el pie y preguntó cuáles malas acciones. Luego pisó los sombreros con fuerza. Eso hizo enfurecer a Chanmin, pero el samurái continuó diciendo que muchos de sus hombres habían muerto por culpa de los repartidores. Ahora venía y lanzaba un par de sombreros como si eso importara. Ni siquiera daba risa. Le preguntó si acaso no eran los Delivery King quienes cometían malas acciones. Dijo que lamentaba el error sobre su hijo, pero que aún así existían razones más que suficientes para asesinar repartidores. Chanmin respondió que no los culpara por eso, su trabajo era proteger entregas de los ladrones. El samurái dijo que eso era lo que todos repetían, culpar al refugiado por atacar primero y declararse a sí mismos actuando en defensa propia. Luego le explicó que, si ellos no robaban, no podían comer, ni vestir, ni siquiera respirar. Esa tierra maldita ya no podía hacer crecer nada en su suelo seco, así que no podían sobrevivir por cuenta propia. Robaban para vivir. Entonces le preguntó si aún así creía que era culpa de ellos robar. Era como si les dijeran que odiaran haber nacido refugiados y simplemente murieran en silencio. Chanmin guardó silencio. Pero el samurái continuó diciendo que en ese país podrido existían controles extremos bajo la excusa de preservar recursos limitados, excluyendo completamente a los refugiados. Y él no era más que un perro leal de la nación. Levantando su espada, declaró que cada uno luchaba por sí mismo y actuaba según su propia situación y el lugar al que pertenecía. Incluso si sus acciones eran consideradas malas por otros, para uno mismo podían ser justicia. Chanmin dijo que estaba de acuerdo, pero antes le pidió que quitara el pie de los sombreros, debía devolverlos. Cubiertos de su sangre, claro. El samurái preguntó si pensaba llevárselos a los muertos, diciendo que eso era siniestro. Chanmin pensó que tenía razón, pero en realidad era el gerente quien le había pedido hacerlo. No muy lejos de allí, un policía dijo que aquello era increíble. Había venido persiguiendo a unos niños refugiados y terminó encontrando algo mucho más interesante. El otro policía preguntó si conocía a ese hombre y él respondió que claro que sí. Era un criminal de primera clase que había aniquilado a los policías del distrito 7-2. Era un monstruo. Pero añadió que, si lograba capturarlo, obtendría un ascenso especial al primer rango. En ese momento el samurái sujetó su espada con firmeza y pensó que ese Delivery King era fuerte. Debía existir una razón por la que le mintieron y quisieron enviarlo contra él. Además estaba agotado, así que debía terminar esto rápido. Serio, declaró que atacaría con todo desde el principio. Entonces lanzó un ataque con su espada pensando que, en el momento en que Chanmin intentara esquivarlo, quedaría partido a la mitad. Claro, Chanmin levantó tranquilamente su brazo y, usando la barra de acero en sus nudillos, detuvo la hoja. El samurái pensó que lo cortaría, sin embargo Chanmin, serio y calmado, movió su mano en el instante exacto y desvió la espada. El corte salió disparado hacia otra dirección y atravesó kilómetros de distancia. Sorprendido, el samurái no entendía cómo había logrado desviar ese ataque. De repente, el puño de Chanmin ya venía hacia él. El samurái lo vio venir y maldijo, pero recibió el golpe de lleno y salió despedido, estrellándose contra el suelo hasta detenerse. Chanmin lo observó mientras el samurái tocaba sus costillas, que ya estaban dañadas porque Zombie se las había roto antes. Confundido, Chanmin le dijo que no lo había golpeado tan fuerte y supuso que ya estaba herido de antes, incluso disculpándose. Pero luego miró su puño y, molesto, dijo que se retractaba, había arruinado su guante con ese ataque. Añadió que los movimientos del samurái eran impresionantes. No era sorpresa que sus colegas hubieran perdido contra él. Si hubiera atacado a cualquier otra persona con esa técnica, sin duda habría estado en peligro. Pero él estaba en otro nivel.
Cuando el samurái volvió a atacar, Chanmin ya no estaba frente a él. Apareció detrás de su espalda diciéndole que ya le había advertido que estaban en niveles diferentes. Sin embargo, de repente Chanmin se asustó al ver que el corte había partido su camión. El samurái preguntó en qué momento había llegado detrás de él. Chanmin entonces comenzó a golpearlo múltiples veces con ataques rápidos y ligeros. Luego lo sujetó de la ropa y, furioso por haber destruido su camión, le dijo que se fuera bien lejos. Acto seguido, lo arrojó a kilómetros de distancia. El samurái salió disparado e impactó contra el camión donde estaban las mujeres dentro. Minutos antes, Sagol sujetaba a Kim y lo movía mientras le preguntaba dónde estaba su hermana Seula, pero Kim, con la mirada perdida, no respondía. Sagol notó que él estaba completamente fuera de sí. En ese momento, el cuerpo del samurái impactó contra el camión con fuerza. Sagol, sin poder ver por el polvo, se preguntó qué había sido eso. Luego pudo ver al samurái sobre el camión volcado. Chanmin se acercó y le dijo al samurái que se retractaba. No podía creer que hubiera derrotado a sus compañeros con esas habilidades. Le preguntó si acaso estaba cansado para no mostrar sus verdaderas capacidades. Sagol se sorprendió al verlo, pero Chanmin siguió hablando con el samurái y dijo que, si ese era el caso, no podía hacer nada. No le gustaba, pero tampoco estaba ahí para luchar de manera justa. Su trabajo era matarlo y consolar los espíritus de sus colegas, a quienes había asesinado, así que le pidió que no lo culpara. En ese momento, Sagol llamó su atención y Chanmin se sorprendió al verla, preguntándole por qué estaba allí. Sagol le respondió que ella se preguntaba lo mismo, ya que ese no era su distrito. Entonces el samurái atacó con una estocada, pero Chanmin esquivó y, sujetando la espada, le dijo a la niña que, como podía ver, había venido allí para impartir justicia. El samurái se preparó para bloquear su golpe, pero el impacto fue devastador y salió girando por el aire, cayendo al suelo después de dar una vuelta completa. Aún así reaccionó rápido y, desde el suelo, lanzó 2 cortes, pero Chanmin ya estaba en otro lugar, había subido encima del camión. Luego le dijo a la niña que siempre parecían encontrarse en situaciones peligrosas. A la distancia, Zombie se había levantado. Cubriéndose la boca, pensó que había recibido bastante daño. Mientras la lucha continuaba, Zombie dijo que no tenía máscara de gas y necesitaba un lugar seguro para respirar. Sagol lo vio acercarse, pero Zombie levantó al señor Ken para llevarlo a un sitio seguro y le dijo a la niña que se fuera mientras el repartidor luchaba contra ese samurái. Sagol respondió que ella no era a quien ese hombre buscaba, que el objetivo era el señor Kim y que debía irse y dejarlo allí. Sin embargo, Zombie siguió avanzando mientras cargaba a Ken. Sagol le preguntó por qué trabajaba para alguien como él si no parecía ser una mala persona. Zombie se quedó quieto, pensando, y luego dijo que Kim había pagado su deuda y que debía trabajar para él hasta devolvérselo. También admitió que sí era una mala persona. Mirando el camión de mujeres volcado, dijo que sabía que aquello estaba mal, pero aún así guardó silencio y observó. Era igual de culpable. Si moría allí, sería porque lo merecía. Sagol no pudo decir nada. Zombie continuó diciendo que debió haberlos detenido el día que la vio en cirugía. Si hubiera hecho algo entonces, tal vez nada de eso habría ocurrido, pero confesó que se congeló como un cobarde. Al escuchar eso, Sagol le preguntó si él había estado ese día en el hospital y qué había pasado con su hermana. Zombie comenzó a toser sin parar y soltó al señor Kim. Cayó de rodillas mientras Kim se desplomaba al suelo. Le dijo a la niña que ellos se la habían llevado y luego cayó sin fuerzas. Sagol le preguntó quiénes habían sido, pero Zombie respondió que no lo sabía antes de quedar inconsciente, mientras ella intentaba despertarlo. En ese momento, Chanmin lanzó una patada, pero el samurái esquivó. Sin embargo, Chanmin siguió el giro y levantó la otra pierna, para luego bajarla destruyendo el suelo bajo él. El samurái esquivó por poco y tuvo que arrastrarse varios metros para salir ileso, pero Chanmin ya estaba otra vez encima de él cuando intentó levantarse. Con un fuerte golpe le levantó el rostro y luego lanzó otro directo al estómago. El samurái cerró los ojos, listo para resistirlo, pero Chanmin detuvo el golpe a mitad de camino y conectó otro arriba, directo al rostro. El samurái salió despedido varios metros hacia atrás, aunque no cayó. Al recuperarse, le preguntó al repartidor qué estaba haciendo, por qué había detenido el golpe y si acaso estaba jugando con él. Chanmin respondió que, si lo golpeaba donde ya estaba herido, la pelea terminaría demasiado rápido, y eso no sería divertido apenas acababan de conocerse. Luego levantó la mano y le pidió perdón si lo insultaba, pero que, si le molestaba, solo debía derrotarlo. Furioso, el samurái se lanzó contra él.
De vuelta con Sagol, vemos que había arrastrado tanto a Zombie como a Ken dentro de la oficina nuevamente. Zombie estaba muy herido, su ropa parecía roja por toda la sangre. Sagol se preguntó por qué seguía luchando en ese estado, pero Zombie, despertando lentamente, le dijo que lo sentía. Debió haberlos detenido. Debió intentar ser más valiente, como hoy. Sagol le pidió que le contara más sobre lo que ocurrió ese día. Zombie explicó que aquellas personas dijeron que el señor Kim había tomado un espécimen importante. Volviendo al pasado, un guardia entró violentamente e interrumpió la reunión sobre la operación de Sagol. Kim vio el arma y preguntó qué demonios estaba pasando, pero el hombre disparó contra sus guardias, incluso contra Zombie. Kim no entendía nada, pero el hombre se acercó y le dijo que habían tomado a su espécimen, preguntándole dónde estaba. Kim respondió que no sabía de qué hablaba. Entonces el hombre describió a una niña que había escapado del laboratorio y dijo que la habían estado buscando durante mucho tiempo. Escucharon que había sido llevada a la UCI, pero sus hombres la trasladaron a ese lugar por órdenes de Kim. El hombre se sentó a su lado y dijo que entendía que quisieran transferir el código de barras de una residente a una refugiada, pero le enfurecía saber que planeaban usar a su espécimen para algo tan trivial. Luego, apuntándole con el arma, preguntó si debía matarlo. Kim le pidió que esperara. No habían hecho nada aún, todavía podía llevársela. El hombre apretó el gatillo contra su cabeza, pero no ocurrió nada. Entonces comentó que se había quedado sin balas. Era el día de suerte de Kim, podría vivir unos segundos más. Kim se disculpó y aseguró que no habían tocado al espécimen. Dijo que, si hubiera sabido lo que era, jamás habría intentado operarla, y pidió una oportunidad. El hombre preguntó qué podría querer de él, pero en ese momento vio a Seula, quien había llevado a Sagol para conseguir su residencia, y comenzó a reír. Dijo que ya sabía exactamente qué quería. Le explicó que lo dejaría vivir si aceptaba un trato, debía enviarle mujeres de entre principios y mediados de sus 20 años una vez por semana. ¿Cuántas más? Mejor. Si dejaba de enviarlas, lo mataría. Kim preguntó por qué mujeres. El hombre respondió que podrían matarlo si sabía demasiado, pero aceptó contarle algo para cerrar el trato. Esas mujeres se convertirían en conejillos de indias para el futuro de la humanidad. Luego añadió que tomaría a Seula como el sujeto inicial. Sagol entendió todo. La paciente que actuaba de forma extraña era el espécimen que estaban buscando. Entonces preguntó quiénes eran y dónde podía encontrarlos. Zombie respondió que no lo sabía, que nunca esperó algo así. En ese momento, Kim despertó y dijo un nombre: Chun Myung. Por si no lo recuerdan, ese grupo pertenece al hombre que apareció en las noticias, el dueño de la empresa más grande de filtros para máscaras de gas y viviendas. Por otra parte, el joven despertó y, confundido, se preguntó si había quedado desmayado luego de sentir aquel dolor. Como pudo, comenzó a levantarse y, apoyándose en la puerta, empezó a golpearla mientras llamaba a Sagol. Ella escuchó los sonidos. Al principio dudó, pero luego distinguió claramente que alguien golpeaba varias veces. Siguiendo el ruido, Sagol llegó hasta la habitación, aunque al entrar ya no escuchaba nada. Al abrir la puerta, se sorprendió al ver al joven en el suelo. Rápidamente le preguntó si estaba bien y le pedía que despertara. El chico abrió los ojos y le gritó que sostuviera la puerta. Sagol no logró sujetarla y el joven se asustó, pero había usado su pie para evitar que se cerrara, logrando que no quedaran atrapados. Cuando se calmó, le explicó que aquella puerta no podía abrirse desde dentro. Si se hubiera cerrado, habrían quedado encerrados. Sagol le preguntó si había estado en esa habitación todo ese tiempo. Él respondió que sí, pero también dijo que había encontrado una pista importante, había rastros de personas y creía que Yeon también había estado allí. Sagol le dijo que ya sabía lo que había pasado, pero el joven notó su mano herida y le preguntó por ella. Sagol respondió que estaba bien, que no se preocupara. Al llegar a la oficina, el joven vio a las personas tiradas en el suelo y comenzó a acercarse. Apenas los reconoció, entendió quiénes eran, ellos habían secuestrado a Yeon. Sin contenerse, comenzó a golpear al señor Kim mientras le preguntaba dónde estaba, llamándolo bastardo. Kim lo apartó de un empujón y lo llamó maldita rata, maldiciendo la suerte que había tenido ese día. Pero el joven volvió a sujetarlo y le exigió saber dónde estaba ella. Cuando Kim lo vio de cerca, se sorprendió. Era un joven con un punto en la frente y al que le faltaba un brazo. Modesto, lo sujetó del cuello. Era él, el hijo de ese espadachín bastardo que le había hecho todo aquello. Llorando y temblando, Ken se preguntó cómo se suponía que iba a saber que él era su hijo. El joven preguntó si su padre estaba allí, y Sagol se sorprendió al descubrir que aquel samurái era su padre.
Ken lo arrojó lejos y dijo que había venido a buscarlo a él y que por su culpa todo se había arruinado. Su pandilla estaba acabada. Esas personas vendrían y lo matarían ahora que ya no podía proveerles mujeres. Entonces Kim les preguntó si querían saber dónde estaban esas mujeres. Sonriendo de forma perturbadora, hizo un gesto y dijo que estaban en el más allá. Después comenzó a reír sin poder controlarse. Les explicó que el grupo Chunhyung era la corporación número 1 del país y que estaban realizando unos malditos experimentos por el futuro de la humanidad. Admitió que no sabía exactamente qué clase de experimentos eran, pero ya les había enviado docenas de mujeres y aún así seguían necesitando más cada semana. Luego les preguntó qué creían que significaba eso. Significaba que todas las mujeres arrastradas a esos experimentos estaban muertas, y volvió a reír mientras preguntaba si lo entendían. El joven se lanzó contra él gritando que se callara, pero Ken volvió a sujetarlo del cuello. Les dijo que jamás podrían enfrentarse mano a mano al grupo Chunhyung, aunque tal vez les devolverían los cuerpos si tenían suerte. En ese momento, Sagwon lo golpeó y lanzó a Ken lejos de una patada. Luego le preguntó al joven si estaba bien, pero Ken todavía tenía algo más que decir. Le dijo a Sagwon que su hermana Seula había muerto por culpa de ella. Murió intentando conseguirle una residencia y, riéndose, añadió que suponía que se lo merecía por estar haciendo algo ilegal. Sagwon le respondió que ella no estaba muerta. Ken dijo que creyera lo que quisiera, pero les ordenó que se largaran de una vez, que fueran al grupo Chunhyung o a donde quisieran, y se murieran. De vuelta en la pelea, el samurái salió expulsado varios metros. Al ver al repartidor acercarse, lanzó varios cortes, pero este esquivó cada uno de ellos. Preparando su contraataque, golpeó múltiples veces al samurái. Tras salir despedido hacia atrás por los impactos, el samurái apenas logró aterrizar sobre el suelo antes de preparar el siguiente corte. Pero Chanmin saltó esquivándolo y fue directamente hacia él. Puso ambos pies sobre su pecho y golpeó el cuerpo del samurái contra el concreto con el impacto. El samurái estaba molesto, pero de repente se asustó. Chanmin lanzó un golpe hacia su cabeza que destruyó el suelo por completo. Aquel Delivery King era una verdadera máquina de combate. Sudando, el samurái notó que el golpe había destruido uno de los cuernos de su máscara. Chanmin le dijo que nunca le había gustado cómo se veía desde el principio. Ese cuerno rojo era el símbolo de su notoriedad, así que lo había destruido. El samurái quedó en silencio en el suelo. Entonces pensó que aquel hombre era fuerte, ni siquiera estaba usando toda su fuerza y aún así estaba jugando con él. Incluso si no estuviera herido, no creía tener posibilidades de vencerlo. Cerrando los ojos, el samurái le pidió que lo matara. No podía soportar que siguiera burlándose de él por más tiempo. Chanmin le preguntó si estaba tan molesto porque había roto su cuerno. Rendirse ahora no le servía de nada, todavía no había terminado de pagar por lo que había hecho. Pero el samurái le preguntó si acaso no había venido para matarlo de todos modos, y le exigió que lo hiciera. En ese momento, su hijo lo llamó mientras salía de la oficina de Kim, sorprendiendo nuevamente a Sagwon al confirmar que realmente era su padre. El samurái, al verlo, se levantó llamándolo. Pero Chanmin, serio, preguntó si él era quien había iniciado todo aquello y dijo que se sentía como estar viendo a una celebridad. El samurái llamó a su hijo un chico tonto. Había desaparecido después de reunirse con el grupo de salto y le preguntó dónde había estado. Pero antes de que pudiera responder, le dijo que siempre era lo mismo al final, se había preocupado por nada. Luego le ordenó que se fuera a casa. Molesto, el joven le preguntó por qué. ¿Por qué había venido a buscarlo ahora si nunca se había preocupado por él antes? ¿Por qué había venido a buscarlo si solo iba a tratarlo con tanta crueldad? Pero su padre le respondió que no se creyera tan importante. No había venido por él, sino por su propia reputación. Si alguien se metía con su sangre, debía pagar el precio. Su hijo se quedó sin palabras al escucharlo y comenzó a reír entre lágrimas. Dijo que, por supuesto, sabía que él no vendría por su bienestar. Sabía que lo odiaba más que a nadie. Llorando, le gritó que sabía que lo odiaba desde que su madre murió por su culpa. Pero en ese momento, el joven comenzó a sentir un fuerte dolor en el corazón y cayó desplomado al suelo mientras su padre corría hacia él. Lo sostuvo y vio que estaba inconsciente, aunque por suerte todavía respiraba. Viendo que temblaba sin parar, el samurái dijo que había pasado demasiado tiempo sin su medicina y que debía llevarlo para dársela. Pero Chanmin lo detuvo con su brazo. Le dijo que aún no habían terminado. No podía dejarlo irse. El samurái le exigió que se apartara. Su hijo necesitaba el medicamento o moriría. Chanmin, serio,
respondió que eso no era su problema. Luego le preguntó si ya había olvidado que cada uno actuaba según sus propias circunstancias, incluso si esas acciones dañaban a otros. Esas habían sido sus propias palabras. Furioso, el samurái volvió a exigirle que se hiciera a un lado. Entonces Chanmin levantó la mano y le dijo que ver a su hijo debió darle el empujón que necesitaba. No pensaba dejarlo ir hasta que uno de los dos muriera. Viajamos al pasado, donde una mujer decía que el retrato de una flor era muy bonita. Era la madre del joven, quien le explicaba que aquella flor se llamaba rosa y que había escuchado que su aroma era maravilloso. Luego le señaló otra y dijo que era un tulipán, y otra más, un lirio. Después se preguntó cómo serían esas flores en persona. Su hijo le dijo que ya había visto una antes y que conseguiría algunas para regalárselas, pero él se arrepintió. Nunca debió salir de casa aquel día. Imaginando lo feliz que su madre habría estado al recibir esas flores, salió a buscarlas, aquellas flores que jamás había visto realmente. Pero todo lo que el exterior tuvo para ofrecerle fueron nubes de polvo, como si se burlaran de él por haber mentido. Entre aquellas estructuras perfectamente cuadradas no había flores por encontrar. Y fue entonces cuando un policía lo vio. Ese fue el momento en que comenzó a arrepentirse de haber salido ese día. Más tarde, interrogaron a su padre, Hoo Taeo, de 38 años. Le preguntaron si su dirección actual era realmente la 7-2-3407, y él respondió que sí. Entonces le dijeron que, siendo guardaespaldas del señor Yua, debía saber perfectamente que era ilegal vivir con refugiados. Sin embargo, añadieron que lo dejarían pasar por esta vez gracias al señor Yua. Según la ley, debió haber sido ejecutado. Le pidieron que tuviera cuidado de ahora en adelante y le dijeron que podía irse. Pero Hoo Taeo preguntó qué ocurriría con su esposa y su hijo. Sorprendido, el hombre comenzó a reír y le preguntó si no había escuchado lo que acababa de decirle. Ya se lo había explicado. El señor Yua solo había solicitado el perdón para él. No había dicho nada acerca de su esposa ni de su hijo. Luego, poniéndose serio, aclaró que incluso si lo hubiera pedido, ellos no liberaban refugiados. Esos dos serían ejecutados de acuerdo con la ley. Hoo Taeo gritó que no, que los liberaran. Dijo que no podía vivir sin ellos. Suplicó que lo mataran a él, pero que dejara ir a su familia. Molesto, el hombre le preguntó si no entendía que no estaba en posición de exigir nada. Después se levantó y le dijo que gente como él caía rendida por cualquier perra refugiada e ignoraba las leyes del país. Y cuando eran atrapados, lloraban y rogaban diciendo que era amor. Entonces preguntó si acaso el amor estaba por encima de la ley. Finalmente le ordenó que se largara. Si no fuera por el señor Yua, ya estaría muerto. Pero antes de que pudiera irse, el hombre sonrió y dijo que al menos había disfrutado de esa perra mientras pudo. De repente, se escuchó un corte de espada, y sangre salpicó por todas partes. Por otra parte, la esposa de Hoo Taeo estaba tirada en el suelo, sin ropa. 2 policías habían abusado de ella y la habían matado en el proceso, pero comentaban entre ellos que no importaba, de todos modos sería ejecutada ese mismo día. Un policía que vigilaba la celda desde afuera bromeó diciendo que aquello no sonaba muy profesional para alguien de la policía, pero el otro respondió que era una refugiada y que no existía ninguna ley que dijera que no podían aprovecharse de ella. Luego añadió que lo cruel había sido hacerlo frente a su hijo, que permanecía inconsciente en el suelo. De repente, la alarma de emergencia comenzó a sonar por toda la comisaría. El policía intentó preguntar qué estaba ocurriendo, pero Hoo Taeo lo pateó, estrellando su cabeza contra la pared. Luego entró en la celda de su esposa, pero lo que vio lo dejó paralizado. Un policía le apuntaba mientras gritaba, pero Hoo Taeo apenas podía comprender lo que tenía delante. Su esposa estaba en el suelo, había sido abusada y asesinada, y al mirar a un lado, vio a su hijo golpeado e inconsciente. Cegado por el odio, Hoo Taeo gritó con furia. Minutos después, su espada estaba cubierta de sangre. Todo su cuerpo también lo estaba. Así fue como el samurái mató a todos los policías de aquel distrito y creó la leyenda del monstruo que masacró a los oficiales. En el presente, el samurái atacó, pero Chanmin bloqueó el golpe. Luego lanzó múltiples ataques más, pero Chanmin siguió bloqueando cada uno de ellos. Notó que su velocidad y poder habían aumentado. Incluso sus guantes se estaban dañando, no podría seguir bloqueando durante mucho más tiempo. Pero Chanmin, serio, dijo, se volvió más inulsivo. Y cuando volvió a bloquear la espada una vez más, en el instante preciso, partió la hoja del samurái al notar que se había vuelto más impaciente. Al ver su espada rota por la mitad, el samurái se sorprendió. Chanmin giró su cuerpo y conectó una patada giratoria en su estómago.
El impacto lo lanzó varios metros hacia atrás hasta hacerlo estrellarse contra una de las paredes lejanas. El samurái quedó incrustado contra la pared e intentó levantarse, pero terminó cayendo de rodillas al suelo, sin fuerzas. A través de su máscara chorreaba sangre. Chanmin se acercó y le dijo que realmente debía estar desesperado para haber cometido el error de bajar la guardia de esa manera. Luego observó la espada rota y se preguntó qué deberían hacer ahora. Tal vez ya era momento de terminar con todo aquello. En ese instante, el samurái notó que su hijo comenzaba a moverse mientras Sagol lo atendía. Preocupada, ella le dijo que el joven realmente se veía mal y le pidió al Delivery King que detuviera la pelea para tratarlo. Pero Chanmin, serio, le ordenó que se callara. Eso asustó a Sagol. Entonces Chanmin le preguntó quién era ella para darle órdenes y que tenía que ver con él la muerte de ese chico. Le preguntó por qué se preocupaba tanto por él. ¿Lo conocía? ¿Estaba triste porque alguien cercano iba a morir? Luego señaló al samurái y dijo que ese hombre había matado a sus compañeros. Sagol, llorando, respondió que su hijo no había hecho nada malo. Chanmin guardó silencio por un momento. Entonces, el samurái soltó su espada y se arrodilló frente a él, suplicándole que lo dejara ir, por favor. Explicó que su hijo tenía un problema en el corazón y que, como refugiado, no podía recibir una cirugía. Lo único que podía hacer era recibir inyecciones que eliminaban el dolor y prolongaban un poco más su vida. Pero ese límite estaba llegando. Le quedaban apenas unos meses. El samurái prometió que cuando su hijo muriera volvería para buscarlo y se quitaría la vida frente a él. Le daba su palabra, así que le rogó que, por favor, lo dejara irse con su hijo. Chanmin le preguntó por qué le rogaba tan de repente. Dijo que intentaba forzarlo a tomar una decisión ridícula. Luego añadió que estaba bien. Si aquello era verdad, tendría que demostrárselo. Si le entregaba un brazo, lo consideraría. El samurái no respondió. Permaneció en silencio ante aquella petición. Después se levantó sujetando su espada y la apuntó contra el Delivery King mientras lo miraba seriamente. Chanmin dijo que sabía que no lo haría y se preparó para luchar. Pero, en ese momento, el samurái clavó la espada en su propio brazo. Eso sorprendió tanto a Chanmin como a Sagol. Con un solo movimiento, se cortó el brazo limpiamente. Luego soltó la espada, que cayó pesadamente al suelo junto al brazo amputado mientras la sangre brotaba sin detenerse. Chanmin pensó que aquel bastardo estaba completamente loco, pero el samurái simplemente lo miró en silencio. Después comenzó a caminar hacia su hijo y, agachándose frente a él, acercó lentamente su único brazo restante. Sin embargo, alguien gritó que no se moviera. Dos policías que habían permanecido ocultos salieron apuntándole con sus armas, mientras más agentes comenzaban a rodear toda la zona. Tanto Sagol como el samurái entendieron de inmediato que aquel era el peor escenario posible. Mientras tanto, Chanmin solo observaba en silencio. Minutos después, la policía ya tenía todo bajo control. Tanto el samurái como su hijo habían sido inmovilizados y estaban dentro de una de las camionetas. Uno de los policías saludó al Delivery King y le dio las gracias, ya que gracias a él fueron capaces de atrapar a un brutal criminal. Sin embargo, ese no era su distrito, así que le preguntó qué lo traía por allí. Pero el policía se distrajo al ver a la niña y la reconoció. Era la refugiada que lo había golpeado antes. De inmediato le apuntó con su arma por haber atacado a un oficial, diciéndole que le mostraría cuáles eran las consecuencias. Sagol comenzó a temblar sin saber qué hacer, pero Chanmin sujetó el arma del policía y la bajó. El oficial le preguntó qué estaba haciendo, pero Chanmin respondió que había venido a ese distrito para capturarla. Se suponía que la usarían para la prueba final de un Delivery King, pero ella había huido. Le dijo que no lo detendría si quería matarla, aunque le preguntó si no sería mejor usarla por el bien del país. Al ver la mirada de Chanmin, el policía levantó el arma y dijo que estaba bien. Hoy era un buen día, así que haría lo que decía. Luego le dijo a la niña que era su día de suerte, solo la dejaba ir porque gracias a ella atraparon a Hou Taeo. Después se fue riendo, diciendo que seguramente recibiría un ascenso luego de esto, mientras Sagol apenas podía dejar de llorar. Minutos después, el camión estaba estacionado y Sagol habló con Chanmin. Ella le contó todo lo sucedido con Seula. Entonces, después de escuchar todo, él le preguntó qué haría ahora. Sagol respondió que la encontraría. Chanmin le preguntó si entonces iría contra el grupo Chunmyung para buscar a su hermana desaparecida. Le parecía sorprendente que ese grupo hiciera experimentos, pero luego le preguntó cómo planeaba encontrarla. Sobre eso, Sagol no supo qué responder.
Chanmin le explicó que para llegar al grupo Chunmyung debía cruzar el distrito general, incluyendo el distrito especial donde vive la clase alta. Solo entonces podría alcanzar el distrito central, donde viven las figuras más importantes del mundo político y financiero. Chunmyung estaba en el corazón mismo del distrito central. Después le preguntó cómo planeaba llegar hasta allí siendo una refugiada. Sagwon dijo que debía haber una manera, pero Chanmin le respondió que no la había. Ella dijo que se convertiría en un delivery king para conseguir ciudadanía, pero él le explicó que eso tampoco funcionaría. Cuando un refugiado se convertía en delivery king, le implantaban una microbomba en el cuello durante 3 años y se le restringía moverse fuera del distrito general. Era una medida de seguridad implementada por el gobierno. ¿Cuáles son las ideas de estas personas? ¿Están trabajando contra el gobierno? Esas eran las cosas que querían averiguar durante ese periodo. Incluso después de que la bomba era removida tras 3 años, las cosas apenas mejoraban. A partir del distrito especial, la seguridad se volvía extremadamente estricta. Era muy difícil para un refugiado pasar por allí. Y en cuanto al distrito central, bueno, podía entender a lo que se refería. Eso era todo lo que se necesitaba solo para llegar al distrito central. Como mínimo, serían 3 años después de convertirse en delivery king, además del tiempo necesario para llegar a ser uno. Entonces Chanmin le preguntó si realmente creía que su hermana seguiría viva para entonces, cuando ni siquiera sabía si seguía viva ahora. Sagwon no dijo nada, temblaba sin saber qué hacer. Chanmin le dijo que lo olvidara, que se rindiera y se preocupara por sí misma. Eso era lo que le recomendaba. Intentarlo era como tratar de cortar agua con un cuchillo. No, era incluso más difícil que eso. Sagwon, llorando, dijo que aún así debía intentarlo, aunque le tomara 3 años o 5. Nunca se sabía. Tal vez encontraría un atajo. Al escuchar eso, Chanmin respondió que no había nada más estúpido que confiar en la suerte. Pero hablando de atajos, dijo que se le ocurría uno, aunque no estaba seguro de si era un atajo o un callejón sin salida. Sagwon le pidió que se lo dijera. Entonces Chanmin le dijo que debía convertirse en la mejor. Debía convertirse en el mejor delivery king de todos los distritos. En otras palabras, debía convertirse en la más fuerte. Solo entonces el camino directo hacia el centro de ese país se abriría ante ella. Sagwon se quedó pensando en esas palabras, pero Chanmin se marchó diciéndole que quizá eso era aún más ridículo que intentar ir directamente a buscar a su hermana. De todos modos, le deseó buena suerte. Cambiando de escena, vemos un vehículo. El conductor hablaba con alguien y le decía que ya los estaba escoltando. El hombre sentado atrás comentó que el Dr. Jun debía estar bastante ocupado últimamente. El conductor respondió que estaban empezando a ver progresos en el proyecto actual y que él prácticamente no salía de su laboratorio estos días. Entonces el hombre de atrás preguntó por qué alguien tan ocupado querría verlo. Riéndose, dijo que seguramente solo quería compartir una comida, ya que había pasado mucho tiempo y ambos eran compañeros importantes. El hombre de atrás rió y respondió, ¿compañeros? Y una mierda, ese tipo siempre está buscando una forma de ponerme en su mesa de pruebas. En ese momento, vio por la ventana las patrullas pasar y alcanzó a ver al samurái y a su hijo dentro, como prisioneros. Al verlo, sonrió y preguntó qué estaba ocurriendo allí. Luego se preguntó si acaso había puesto demasiada fe en el demonio rojo. Entonces ordenó al conductor que diera la vuelta. Tendrían que posponer la reunión para otro momento. Minutos después, las patrullas llegaron a la estación. Bajaron a los prisioneros entre varios oficiales. Uno de los policías, al ver el cuerpo del samurái, comentó que realmente había recibido una paliza. Su compañero respondió que tal vez no era el monstruo del que todos hablaban. Mientras 2 policías ingresaban al samurái, varios más permanecían alrededor como refuerzo por si ocurría algo. Pero sobre el techo de la estación, el hombre de antes sonrió al verlo en esa situación. Al siguiente segundo desapareció del techo y cayó al suelo destruyendo una patrulla con el impacto. Sonriendo, les preguntó a los policías cuántos de ellos ascenderían si lograban capturarlo a él. Y así terminó el día. Al día siguiente, en la fortaleza Puño de Roca, el samurái despertó sobresaltado. Sus heridas habían sido vendadas. Respirando agitadamente, no entendía dónde estaba. Entonces vio a su jefe, quien le preguntó si ya estaba despierto. El samurái le preguntó cómo había llegado allí, pero su jefe le respondió que tuvo suerte. Lo vio siendo arrastrado por la policía y decidió salvarlo. Le dijo que había estado inconsciente durante días. El samurái no supo qué decir, pero enseguida preguntó preocupado por su hijo. Su jefe le dijo que no se preocupara. Había caído dormido después de recibir su medicina. Estaba en muy malas condiciones, pero los encontró a ambos a tiempo. El samurái le agradeció,
pero entonces su jefe comentó que había leído los reportes sobre lo sucedido. Su hijo y los demás huyeron de la policía y se encontraron con un hombre llamado Sr. Kim. Ese hombre secuestró a una mujer llamada Yeon, y su hijo desapareció luego de ir a buscarla. Buscando a su hijo, encontró la base de Kim y los masacró a todos. Luego le preguntó si eso era correcto, y el samurái respondió que sí. Pero entonces el jefe le reveló que ese lugar estaba afiliado al Dr. Jun, sorprendiéndolo por completo. Rápidamente, el samurái dijo que no lo sabía y que iría a disculparse de inmediato. Sin embargo, su jefe respondió que no era necesario. Solo había sido un pequeño escarmiento. El Dr. Jun dijo que no había de qué preocuparse, ya que no era una afiliación importante. Después añadió que había encontrado a su hijo, así que suponía que al final todo había terminado bien. Pero la mujer que su hijo estaba buscando había sido utilizada en los experimentos del Dr. Jun y murió. Era una pena. Se notaba que su hijo realmente la quería. Como disculpa, el Dr. Jun dijo que se encargaría personalmente de ese tal Kim. De todos modos, luego preguntó quién había sido capaz de causarle tanto daño. Estaba seguro de que no habían sido los policías, así que preguntó si acaso había sido algún Delivery King. El samurái respondió que sí. Dijo que realmente era fuerte. El jefe comentó que quizá había subestimado a los Delivery Kings, o tal vez el demonio rojo había perdido su filo. Esas palabras alteraron al samurái, pero el jefe se marchó diciendo, entre risas, que tanto padre como hijo tenían un brazo ahora, y comentó que ambos debían llevarse muy bien. Sin embargo, antes de irse, dijo que esperaba sinceramente que el demonio rojo no hubiera perdido realmente su filo. Por otra parte, Sagol salió de debajo de la tierra. Buduk le preguntó si estaba segura, y ella respondió que sí, que no se preocupara. Pero Buduk insistió preguntándole si realmente haría esto, ya que aún no se había recuperado por completo. Sagol respondió que no tenía tiempo, necesitaba hacer las cosas lo más rápido posible. Entonces comenzó a recordar cuando le preguntó al Delivery King qué debía hacer para ser tan fuerte como él. Chanmin se sorprendió por la pregunta y respondió que no lo sabía. Pelear era algo con lo que simplemente había nacido. Entonces Sagol le preguntó si alguna vez había sentido lo que era estar indefenso e impotente. Tal vez no ahora, pero seguramente debió sentirse así al menos una vez en su vida. Chanmin respondió que no sabía si alguna vez se había sentido así. Sagol dijo que desde que Seula desapareció se había sentido de esa manera todos los días, pero luego añadió que dejaba de sentirse así cada vez que pensaba en alguien cercano a ella. Sin embargo, hoy todo lo que pudo hacer fue ser empujada de un lado a otro. No pudo hacer nada por sí misma. Incluso si quería pelear, no podía. Incluso si quería proteger a alguien, siempre perdía porque era débil. Chanmin le preguntó si le guardaba resentimiento. Él dijo que, si hubiera detenido la pelea antes de que llegara la policía, esos dos no habrían sido capturados. Pero luego admitió que la culpa era definitivamente de ese espadachín. Él merecía ser castigado. Sin embargo, como ella misma había dicho, su hijo no había hecho nada malo, y tampoco podía negar que había actuado emocionalmente. Sagol, llorando, se llevó la mano al pecho y dijo que cuando vio a la policía, lo primero que hizo fue ponerse la capucha. No pudo hacer nada mientras se llevaban a ese sujeto. Se quedó congelada en el sitio, aferrándose a su capucha como si fuera a caerse. Se repetía a sí misma que debía encontrar a su hermana, que ni siquiera conocía tan bien a ese hombre, que ni siquiera sabía su nombre. Inventó miles de excusas en su mente e intentó justificar su impotencia. Porque estaba asustada, muy asustada. Recordando las palabras del joven que le dijo que era muy valiente, respondió que no era así. Era una cobarde, una desgracia indefensa. Incluso sabiendo que ese chico moriría si lo capturaban, terminó disculpándose consigo misma, diciendo que lo sentía tanto por él, pero no tenía derecho a resentirlo. Quería hacerse más fuerte, no quería volver a sentirse indefensa nunca más. Chanmin miró su mano y le preguntó si realmente creía que dejaría de sentirse indefensa volviéndose más fuerte. ¿Quería superar su impotencia haciéndose más fuerte? Entonces le respondió que no, que incluso si se volvía fuerte, jamás dejaría de sentirse impotente. Honestamente, él mismo se sentía impotente todo el tiempo, y probablemente siempre sería así. Pero aún así podía proteger a las personas que quería. Luego guardó silencio y suspiró profundamente. Le dijo que estaba bien, que se hiciera fuerte, y que entonces entendería esa distinta forma de impotencia de la que hablaba. Dijo que la ayudaría a hacerse más fuerte, aunque estaba demasiado ocupado para enseñarle personalmente lo básico. Probablemente ella ya sabía esto, ya que quería convertirse en Delivery King,
pero para clasificar a las pruebas debía obtener el primer lugar en las preliminares que se realizaban en pequeños rings de combate de cada distrito. No había mejor lugar para comenzar su entrenamiento. Sagol, lista para enfrentar a su oponente, se quitó la capucha. Debía obtener el primer lugar, y entonces Chanmin se aseguraría de que se convirtiera en una Delivery King.